Ok, muy buenos días, docente. En este caso, mi nombre yo soy Rodrigo Vázquez Vázquez y pues vamos a explicarle lo que viene a ser un poco el primer laboratorio de PS. Y pues sin más dilación vamos con el tema, ¿no? Este primer laboratorio corresponde a lo que viene a ser la generación de señales discretas en el tiempo y frecuencia, usando obviamente MATLAB. Y justamente empezamos por esto, ¿no? MATLAB es un software muy bueno en cuanto a lo que viene a ser el análisis matemático. Básicamente todas sus operaciones las realiza en matrices, por así decirlo. Por eso es que se llama MATLAB, ¿no? Matrix Laboratory. Y bueno, este software nos permite pues hacer operaciones muy simples, inclusive más complejas como las que vamos a hacer y la que por lo general usamos para el procesamiento de señales, que es la transformada discreta de Fourier, o la FFT, que es la transformada rápida. Y bueno, acá tenemos algunos ejemplos dados en la guía también, que es sobre cómo representamos los vectores y las matrices, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la matriz A, que las filas las separamos por espacios y las columnas las separamos por punto y coma. Y este vector es X, que solamente representamos por una matriz columna, por los puntos y comas. Y acá justamente vemos cómo está el resultado, ¿no? La matriz A, que es una matriz de 3 por 3, y el vector X, que es un vector que tiene componentes 2, 1 y 3. Y bueno, también MATLAB nos permite hacer operaciones, ¿no? Distintas operaciones. Por ejemplo, para Y tenemos lo que viene a ser el producto matricial, que es A por X, y dándonos ese resultado, ¿no? Otro vector, que es de valor 13, 17, 11. Eso es de álgebra lineal, lo sabemos. El Z lo que nos corresponde es un producto escalar, donde acá vemos que es un X con una coma y nos representa la matriz transpuesta. Y como recordemos que X es un vector y Y es un vector, pues estamos haciendo simplemente un producto escalar, como habíamos dicho. Y W, como vemos, tiene un producto, pero se diferencia en Y porque este tiene un punto. El punto lo que nos representa es que básicamente vamos a multiplicar cada componente por la otra componente de la matriz. Por ejemplo, si tenemos la matriz X, que si regresamos rápidamente, tenemos que es 2, el primer elemento. Y la matriz Y tenemos que es 13. Entonces solamente se van a multiplicar estos elementos. O sea, el 2 con el 13 y nada más. Y es por eso que acá nos sale 26. Por ejemplo, el otro componente de X es 1 y el componente de Y es 17. Y es por eso que 1 por 17 se sale 17. Es por eso que nos sale estos productos. Y bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, y podemos también acceder a los distintos elementos de una matriz, ¿no? Por ejemplo, para este caso de A3,3, tenemos que recordar que el primer elemento que pongamos acá nos representa las filas y el último elemento las columnas. Por ejemplo, esto nos indica, de la matriz A quiero el elemento en la fila 3, columna 3. Y acá nos sale que es 1. Y si regresamos y vemos, acá lo tengo, sí, acá lo tengo. La matriz A, fila 3, columna 3, es este 1. Y nos sale. La segunda operación nos indica que vamos a agarrar las filas 2 y 3 y las columnas 1 y 3. Que con el tercer elemento que vemos aquí es prácticamente la misma forma de definir. Por acá también agarramos filas 2 y 3 y una coma y dos puntos. Dos puntos nos indican que agarramos todas las columnas. Y es por eso que esta expresión de aquí, la segunda y la tercera, son prácticamente la misma. Nos botan los mismos resultados. Y esta última nos representa que dos puntos, en la primera dijimos que eran las filas, o sea, vamos a agarrar todas las filas, pero solamente vamos a tomar la primera columna. Y por eso nos sale este resultado. Eso es algo para empezar a usar el software. Bueno, pasamos con lo que viene a ser nuestro fundamento teórico. Básicamente tenemos que distinguir dos conceptos clave para el análisis, que son las señales continuas y las señales discretas. En términos muy sencillos, la diferenciamos ambas porque las señales continuas tienen una cantidad infinita de puntos, por ejemplo, de la onda sinusoidal, como la típica que conocemos, ¿no? Y la señal discreta, lo que viene a ser, como su nombre mismo indica, es una señal discreta. ¿Qué quiere decir? Que tiene elementos cuantizados, o sea que podemos contar la cantidad de muestras que hay de una señal. Y también se expresan de otra forma, ¿no? Como acá vemos. Solamente reemplazar el W, que es la frecuencia angular, que recordemos que es 2pi por la frecuencia. Y bueno, acá el K, mejor dicho el T, lo que nos representa es el producto de K por T, que K son, como acá vemos, es el número de muestras y T mayúsculo es el periodo de muestreo.
Y con esta expresión podemos armar los que vienen a ser las señales que vayamos a simular en MATLAB, ¿no? Y acá, por ejemplo, tenemos otro parámetro importante que es la frecuencia de Nisquik. Muy importante si queremos seguir con el procesamiento de señales. Matemáticamente nos dice que la frecuencia de muestreo que vamos a tener tiene que ser mayor o igual a 2 veces la frecuencia máxima de la señal. Y como acá vemos, la frecuencia de muestreo o de Nisquik nos permite reconstruir una señal analógica sin perder la información que ésta tiene, ¿no? Y si acá despejamos solamente, tenemos que la frecuencia máxima que vayamos a usar en nuestra señal tiene que ser la mitad de la frecuencia de muestreo. Si se pasa, pues vamos a tener inconvenientes en el procesamiento de la señal. Y bueno, acá tenemos lo que la guía, lo que nos indicaba el primer ejercicio, ¿no? Que es construir, por ejemplo, KN, el número de muestras que vamos a tener. El T mayúscula, recordemos que era la frecuencia de muestreo. Como recordemos que el periodo o el periodo de muestreo que se tiene es 1 sobre la frecuencia de muestreo, pues acá tenemos que la frecuencia de muestreo es 128 Hz. El K nos va a representar una matriz que es de un tamaño igual al número de muestras. Y X acá lo que nos define es nuestra función, ¿no? Y acá solamente son elementos para graficar, ¿no? Y nos sale esta señal de aquí. Acá me he olvidado de ponerle el 20. Eso lo voy a corregir después. Y bueno, acá en el ejercicio 2 lo que tenemos es prácticamente la misma señal, pero ahora lo queremos expresar en lo que viene a ser pues su transformada de Fourier, vale la redundancia. Pues acá tenemos el vector X que lo vamos a definir como FFT. FFT nos va a representar pues la transformada rápida de Fourier del algoritmo. Pero este algoritmo pues nos va a botar la magnitud y también nos va a botar la fase. Pues, pero nosotros solamente queremos magnitud, entonces aplicamos el lapse. Y ya de aquí solamente sería graficar y nos va a salir esta señal. Pero recordemos que esto no está expresado en Hz, sino que está representado en el número de muestras que hay. Y es por eso que, como dijimos que nuestra función es seno de 2pi por 20, que es la frecuencia, debería ponernos el pico en 20 Hz, pero acá no lo estamos representando en Hz. Y es por eso que acá tenemos el tercer ejercicio. El tercer ejercicio acá sí definimos lo que viene a ser el parámetro de los Hz. Y esto lo reemplazamos en el eje X. Y acá justamente vemos que tenemos el pico en 20 Hz, justamente como acá está nuestra función. Luego acá tenemos otra definición de otra función similar, pero esta vez esta función va a tener una frecuencia de 19 Hz. Acá solamente definimos cómo se ve. Y acá tenemos otra forma de Fourier, que vemos que tiene dos picos, ¿no? No da exactamente 19 Hz. Y pues eso lo vamos a ver más adelante, cómo es que solucionamos este problema. Y bueno, acá tenemos todo el resumen de las figuras, ¿no? La primera señal, que es de unos 20 Hz. Acá la transformada de Fourier, pero con respecto a las muestras. Acá la transformada de la misma señal, pero ahora expresada en Hz. La última señal de 19 Hz y su transformada, ¿no? Y bueno, ahora vamos a pasar con lo que viene a ser nuestro cuestionario. Que nos dijo, genere y grafique 128 puntos con una frecuencia de muestreo de 1 kHz. Usando la transformada de Fourier, pues grafica las frecuencias de espectros, usa la escala de Hertz en X y bueno, hacer comentario. Ok, comenzamos. Nuestra primera señal es una señal 2 por el seno de 2pi por 50k por t. Acá vemos claramente que 50 nos representaría la frecuencia, ¿no? Uy, a ver, perdón. Ya ahora sí. Ahora, 50 nos representaría la frecuencia y 2 la amplitud nada más. Bueno, vamos a definir primeramente nuestro número de muestras, nuestra frecuencia, bueno, nuestro periodo de muestreo, que también es la frecuencia de muestreo aquí. El vector con las muestras que vayamos a tener, que son justamente 128. Y acá definimos nuestra función, ¿no? Que tendríamos acá. Y acá son solamente elementos para graficar la señal en el tiempo. O bueno, con respecto a las muestras, perdón. Acá lo que hacemos es definir nuestro vector. Bueno, claro, nuestro vector de f con la magnitud de la transformada de Fourier. Acá lo que hice fue poner FFT Shift para centrar la gráfica y ver mucho mejor cómo es el comportamiento. Y bueno, acá definimos, ¿no? la frecuencia. Como vamos a trabajar con el eje negativo, también por eso hemos puesto menos n medios hasta n medios menos 1.
y el n por t, claro, para definir nuestro eje x. Y bueno, acá está, ¿no? nuestra señal. Acá está la señal normal, como la conocemos, y acá está el espectro de frecuencias. ¿Y esto por qué pasa? ¿Por qué sucede? Pues recordemos que cuando hacemos la transformada de Fourier de esta señal, pues nos da este resultado. J medios entre un delta o un pulso que está centrado en más 50 y menos 50. Y pues como justamente vemos acá en la señal, justamente está centrada en más o menos menos 50 y más o menos 50. Eso se puede corregir aumentando el número de muestras, ¿no? Y es por esta razón que se forman picos en 50, en más o menos 50 Hz, ¿no? Ahora tenemos la segunda señal, que es una diferencia de señales, ¿no? Que es el coseno de 250 pi por k por t, menos el seno de 200 pi por k por t. Y pues hacemos simplemente el proceso anterior, ¿no? Acá definimos nuestra función, acá obtenemos la transformada de Fourier, centrada con esto, y nada más definimos nuestras figuras. Esta es la señal que tenemos al inicio, y este sería su espectro de frecuencias. Ahora, ¿por qué tenemos estos dos picos, no? Tanto en el lado negativo como positivo. Pues acá justamente están las transformadas de Fourier de ambas señales. El coseno sería un medio de un pulso centrado en menos 125 y otro pulso en más 125. Y si vemos esta parte de aquí, entre 100 y 150 hay un pulso, que sería en 125 más o menos, y acá también en menos 125. Pero también está la otra señal, que es el seno, con dos pulsos en más 100 y menos 100. Y es por eso que acá vemos en aproximadamente menos 100 y más 100, dos pulsos, ¿no? Acá, la señal 3, que es un 5 menos el coseno de 1000 kt. Igual, hacemos el mismo proceso, definimos la función, sacamos la transformada y graficamos. Acá tenemos la señal como tal, con el número de muestras, y acá tenemos el espectro de frecuencias. Ahora, ¿por qué tenemos un pico centrado en cero? Un pico muy grande, que inclusive opaca estos pequeños picos que se ven aquí, ¿no? Bueno, primero tenemos la transformada de coseno de 1000k por t, que esto, como habíamos visto en el caso anterior, funciona de manera similar. Son dos picos centrados en más o menos 159, menos 159 y más 159 Hz, que serían estos picos de aquí. Pero ¿por qué hay un pico acá en cero? Pues justamente es por la naturaleza de la señal, ¿no? Por este factor de aquí, el 5. El 5 nos representa una componente de C, y recordemos que los componentes de C tienen una frecuencia cero, porque no varían en el tiempo, ni con las muestras. Es por eso que tenemos acá un pico en cero, muy grande, que opaca los otros picos de la señal. Esa es la aplicación de ese caso. Y para esta señal de aquí, que es 4 seno de 250 pi por k por t menos pi cuartos. Hacemos el mismo proceso, definimos la señal, sacamos la transformada y graficamos. Aquí está la señal y aquí está su espectro de frecuencias. Para el espectro de frecuencias no hay mucha diferencia porque solamente estamos tomando la magnitud. Y recordemos que para el coseno era solamente esto de acá. Por eso es que nos salen dos pulsos en menos 125 y 125 Hz. Pero, ¿qué pasa con el pi cuartos? El pi cuartos lo que va a afectar es en la fase de la señal. Y es por eso que he graficado lo que viene a ser el ángulo. El ángulo no sé si lo he puesto aquí. No, no lo había puesto. No lo había puesto. Pero lo que sucede acá es que tomamos los ángulos con el comando angle de la señal. Y pues como vemos aquí, la figura de color azul nos representa lo que viene a ser la señal inicial. O sea, sería el 4 seno de 250 pi kt. Nada más eso. Y la señal de rojo nos representa con esta fase. Y vemos que acá existe como una especie de subida, ¿no? Como que se ha bajado la señal. Esto nos representa la variación de menos pi cuartos. Y por último tenemos la pregunta adicional de en clase. Y justamente habíamos visto esto. Al principio teníamos una señal con una frecuencia de 19 Hz. Pero se graficaba acá en dos picos, y no solamente en uno. Entonces, ¿cómo pasamos a tener solamente un pico de 19 Hz? Primero tenemos que ver todo este bloque de código que tenemos aquí. Y como nuestro problema está centrado en los Hz, pues vamos a analizar cuál es la magnitud que tienen el vector Hz.
Como vemos aquí, si analizamos y buscamos, no existe como, perdón, no existe como tal una frecuencia de 19 Hz o el valor de 19, solamente como vemos hay valores pares. Entonces no va a ser posible graficar en el 19 Hz exactamente. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer para solucionar esto? Bueno, mira, primeramente recordemos que nuestra función se definía de la siguiente manera. Aquí está, Hz. Era el producto de K por 1 sobre N por T. T pues lo podemos pasar arriba porque es 1 sobre 128 y 64 que es el N, ¿no? Por el K. Y acá tenemos los primeros valores. Para un K igual a 0 pues tenemos solamente 0 Hz, no hay mucho. Para un valor de K igual a 1 sería 128 entre 64, que esta es la frecuencia de muestreo y este es el número de muestra. Y vemos acá 2 Hz. Para el segundo caso vemos 4 Hz. Entonces solamente estamos considerando los valores pares de la frecuencia. ¿Cómo hacemos entonces para poder solucionar esto? Pues simplemente cambiamos este factor. Este factor nos refería al número de muestras. Ahora lo que hacemos es cambiar el n por el 128 muestras. Y como vemos acá, nuestra escala de Hz alberga muchos más valores aún. Y justamente acá tenemos el valor que queremos, ¿no? 19 Hz. Y pues acá solamente graficamos igualmente que el caso anterior y vemos que acá justamente ya está centrado en más o menos 19 Hz, ¿no? Y esa sería la solución para poder graficar solamente un pico en 19 Hz. Sería nada más aumentarlo el número de muestras y todo mantenerlo. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por ver este video.